dice claramente. Por otra parte, hermano, por otra parte, muchas veces en tiempos de mucho ataque, estamos sintiendo el ataque, el asedio, hermano, la presión que el enemigo nos pone muchas veces, porque hay momentos de refrigerio, pero hay momentos, hermano, de prueba, momentos de dificultad, momentos de guerra espiritual, hermano. Muchas veces nos entretenemos, hermano, y nos descuidamos por las necesidades, hermano, que tenemos físicamente hablando. Y ahí es donde el enemigo, hermano, muchas veces nos sorprende y perdemos batalla. Muchas veces la batalla que perdemos, hermano, porque nuestra victoria ha sido segura, nuestra victoria es segura. Pero nosotros muchas veces perdemos batalla por nuestro descuido espiritual. Y ahí es donde el enemigo, hermano, opera, porque él conoce muy bien nuestras debilidades. Él la conoce. Usted conoce su debilidad, el Señor conoce su debilidad y Satanás también conoce su debilidad, porque Satanás vive estudiándonos, hermano. Satanás vive constantemente estudiándonos para ver cómo va a operar en nuestra contra. El verso 12, hermano. Vamos a leer desde el 8. Y habiendo tomado provisión para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda. Y retuvo aquellos 300 hombres y tenía campamento, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Este abajo de Madián no es simple y llanamente una posición terrenal, hermano, sino que este abajo refleja, hermano, una posición de inferioridad. A pesar de que el ejército de Madián era numeroso ante el pueblo de Israel y el grupo que estaba con Gedeón, 300 hombres, hermano, tenemos que entender que con los 300 hombres estaba el Señor de los ejércitos, el que nunca ha perdido una batalla, el que nunca ha perdido una guerra, el todopoderoso, el sublime, el eterno, el gigante de los gigantes. Entonces aquí estamos viendo que la victoria de Israel era segura. Aquí estamos viendo que Madián está abajo. Y esto refleja una posición espiritual, hermano. Una posición de inferioridad espiritualmente hablando. Porque ninguno de los dioses de Madián y Amalek y de esos pueblos beduinos era más grande que el Dios de Israel, hermano. Madián superaba el número de Israel. Lo superaba el número, terrenalmente hablando, pero espiritualmente hablando, porque tenemos que entender algo, que esta guerra, hermano, para los orientales y para el pueblo de Israel y esos pueblos, era más que una guerra física, hermano. Era una guerra entre ambos dioses de diferentes naciones. Y otra cosa que tenemos que entender es que lo más interesante de este asunto es que Madián pertenecía al linaje de Abraham, porque Madián era el hijo que Abraham tuvo con Céntura, la segunda esposa de Abraham, no sé si usted recuerda, y de ahí provino esta tribu, hermano. Madián representa algo, y tenemos que entenderlo. Madián representa, hermano, Madián representa ese enemigo que nos roba las bendiciones, ese enemigo, hermano, que nos maltrata, ese enemigo, hermano, que nos desenfoca, que nos desvía de los planes de Dios, ese enemigo que nos roba nuestra fe, ese enemigo que nos roba nuestra paz, ese enemigo que nos roba, hermano, nuestra felicidad, ese enemigo que nos roba las cosas que el Señor nos ha entregado. Pero en esta noche usted tiene que entender y tomar nuevamente su posición y entender que la victoria viene del Señor. Si usted está confiado en Dios, hermano, su victoria es segura. Levántese quien se levante, venga la prueba que venga, hermano. Su victoria está segura en el Señor. Muchas veces nos atemorizamos ante nuestros oponentes. Madián representa, hermano, un perseguidor, alguien que constantemente está persiguiendo. Madián constantemente invadía a Israel y la despojaba de los alimentos y de los recursos que tenía Israel. Y Madián representa a este perseguidor, aquello que nos despoja, hermano, de las cosas que Dios nos ha entregado, nos despoja de la bendición, lo que nos causa ruina espiritual, escasez y miseria, hermano. Madián representa todas estas cosas, pero no debemos de temer, hermano. Si nuestra confianza está puesta en el Señor, la victoria es segura. Que los que están con ellos,
son menos que los que están con nosotros. Para que muchas veces estamos viendo la dificultad, muchas veces nos enfocamos más en los obstáculos, nos enfocamos más en el gigante que tenemos por delante. Y no podemos ver, hermano, la ayuda del Señor. No podemos ver al Señor obrar en medio de nuestra situación. Y nos pasa muchas veces lo que le sucedió a Jesse, que Jesse estaba viendo el ejército numeroso y los carros que estaban delante de ellos, que lo habían rodeado, y eso sofocó su fe y no pudo tener la visión espiritual de ver la hueste celestial, hermano, que estaban a favor de ellos. Y tuvo Eliseo que orar para que Jesse pudiera abrir sus ojos y Dios le mostrara la ayuda del Señor que estaba allí, aunque él no la podía ver. Y eso muchas veces nos sucede a nosotros. Y como humanos, hermano, muchas veces sentimos miedo y temor. Y eso lo vamos a ver, que Gedeón tuvo temor y miedo a pesar de todas las señales que Dios le viene dando, hermano. Y luego dice, en el 9, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate. Oye, levántate. Levante el ánimo. Ponte de pie, ponte en guardia. Ponte en acción. Dios le dice, levántate y desciende al campamento, porque yo le he entregado en tu mano. Dios le dio la victoria antes de él pelear, de tirar la primera piedra, antes de tocar la primera trompeta y antes de lanzar la primera tea. Dios le dio la victoria. Yo lo he entregado. Oiga esto. Yo estaba alimentando la confianza de Gedeón. Yo estaba levantando el ánimo de Gedeón, porque humanamente tenemos que entender algo. Gedeón en su humanidad, hermano, estaba sintiendo temor, porque era demasiado diferente en número, hermano, que había. Pero qué bueno, hermano, que el Señor comprende nuestras debilidades y el Señor no nos juzga por ello, hermano. Porque el temor, el miedo es parte de nuestra humanidad. Y muchas veces es bueno, hermano, es bueno sentir miedo. Le voy a explicar por qué más adelante. Porque tenemos que entender algo, hermano, que esto no es con espada ni con ejército. Esto es con el Santo Espíritu de Dios. Si ponemos nuestra confianza en el Espíritu Santo, hermano, Él nos dará la victoria sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier prueba. Seguiremos airosos, hermano, y derrotaremos cualquier enemigo que se nos ponga por delante, hermano, si confiamos en el Señor. Y antes de pelear ya él había ganado la victoria. Antes de pelear ya había ganado la victoria, hermano. Dice, es irónico, el mismo Gedeón tenía miedo. Oiga esto. El miedo es, como le expliqué hace un momento, el miedo a veces es muy importante, es bueno sentir temor y miedo. ¿Sabe por qué? Porque eso nos lleva a nosotros a depender totalmente del Señor. Eso nos lleva a nosotros a no depender de nuestros propios recursos y a entender que nuestra única esperanza está en Jesús. Y ese es el problema que tiene el ser humano, que el ser humano pone su confianza en todas las cosas menos en el Señor. Y en esta noche te decimos claramente, si tú quieres tener victoria en tu vida como creyente, si tú quieres tener una vida firme en el Señor, tienes que entender que de Él viene la victoria. Tienes que poner tu confianza en Él. Hermano, Gedeón sintió miedo y eso decía una sola cosa. Y era que él nada más tenía una sola solución. Y era poner toda su confianza en el Señor. Y el Señor para animarlo, porque el Señor es bueno, hermano, el Señor es compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia. El Señor no se molestó, el Señor no empezó a juzgar a Gedeón. El Señor no empezó a confrontar a Gedeón. El Señor empezó a fortalecer a su líder. El Señor empezó a fortalecer a su hijo, comprendiendo, hermano, que no era fácil por lo que le estaba pasando. Y el Señor empezó a fortalecer a Gedeón y empezó a darle evidencia de que Él estaba con él. Lo que yo le expliqué hace un momento, hermano. Cuando Dios lo llama a usted, Dios va a dar evidencia de que está con usted. Le va a dar evidencia a usted mismo de su llamado. Y mire lo que hace el Señor. Dice, y si tienes temor, oiga lo que dice el Señor, pero si tú tienes miedo de bajar, de descender, baja tú con fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan. Oiga esto.
Porque el Señor, hermano, el Señor siempre tiene personas, hermano, que nos van a servir de soporte, que nos van a servir de muleta, hermano, en los momentos difíciles. Cuando en nuestra humanidad flaqueamos, necesitamos de alguien, hermano. Miren, no hay nadie fuerte en estos caminos. Todos necesitamos de algo o de alguien. Todos necesitamos un momento de alguien que ore por nosotros, alguien que interceda por nosotros, alguien que nos dé una palabra, una palmadita. Todos necesitamos, hermano. Aquí nadie es fuerte, el único fuerte es Cristo, hermano. Y Dios conoce estas cosas, hermano. Cuando usted busca la Biblia compuesta, los grandes hombres de Dios que Dios los utilizó poderosamente necesitaban un momento, un apoyo moral, hermano, y espiritual. Moisés necesitó de Josué, hermano. David necesitó de Jonatán. Noemí necesitó de Ruth. Esther necesitó de Mardoqueo. Todos necesitamos, hermano, llevar nuestra cruz, pero hay momentos que necesitamos que alguien la cargue por nosotros, hermano. Aún nuestro Señor en su momento de caminando por la vía dolorosa necesitó, hermano, de una ayuda, y apareció un cirineo, apareció Simón de Cirene y ayudó al Señor a cargar esa cruz, hermano. Todos necesitamos. En un momento Gedeón necesitaba de un apoyo moral, hermano, y Dios le dice: ve con tu siervo Fura y oirás lo que yo hablo, porque el Señor no va a hacer oír los planes del enemigo, hermano. El Señor no va a revelar los planes del enemigo. El Señor no va a advertir, hermano. Pero en medio de todas esas cosas, el Señor nos va a dar la convicción de que ya tenemos la victoria antes de pelear la guerra, hermano. El Señor es bueno, aleluya. Oiga que dice: y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán. Oiga esto, se esforzarán. O sea, tus manos estarán dispuestas a hacer lo que yo te diga que haga. Porque hay momentos que tenemos que esforzarnos, hermano. Hay momentos que tenemos que poner el extra. Un extra en nuestras vidas, hermano. Y Josué lo dijo, hermano. El Señor se lo dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Porque hay momentos que tenemos que esforzarnos, hermano. Tenemos que esforzarnos lo que tenemos que hacer para el Señor. Aleluya. Poderoso es el Señor. Y tus manos se esforzarán. Y él descendió y descenderá al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada. Estos eran, hermano, el grupo de comandantes que comandaban los diferentes grupos militares. Estos eran los grupos, los comandantes, los cabecillas. Y Dios le dice: bajarás donde está la gente armada que estaban en el campamento. No sé de qué forma o de qué manera, o si era que el ejército de Madián estaba tan descuidado, hermano, que Gedeón pudo llegar tan adentro del campamento y escuchar lo que estaban hablando estos soldados, hermano. Porque Dios va a permitir que escuchemos cómo el enemigo va a operar en nuestra contra, hermano. Pero también nos mostrará cómo Él está operando a nuestro favor, hermano. Cómo Él está operando a nuestro favor. Y nos fortalecerá, hermano. Oiga esto. Y dice: y los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langosta. Oiga la multitud. En multitud. Y sus camellos eran innumerables, como la arena que estaba a la ribera del mar. En multitud. Oiga, la Biblia está filmando la cantidad tan grande, el número tan grande que era el ejército. Cuando llegó Gedeón, es aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo, y la tienda cayó. Oiga esto, hermano. Dios nos va a poner a escuchar cómo Él está operando en el silencio. Porque a veces creemos que Dios no está orando en nuestras circunstancias, que Dios no está orando a nuestro favor en nuestras dificultades, hermano. Pero Dios opera sin que nosotros mismos nos demos cuenta. Dios prepara el escenario para que nosotros peleemos la guerra. Dios nos da la victoria antes, hermano, de nosotros hacer la primera oración. Oiga esto. Oiga cómo es la cosa. Dice: y la visión, y abrirá nuestros oídos
espirituales y nos dará la visión espiritual para que podamos ver y escuchar lo que Él está haciendo en el silencio. Oiga esto, oiga esto. Dios nos dará la visión y abrirá nuestros oídos espirituales para que podamos oír y ver lo que Él está haciendo en el silencio. Y esto fue lo que sucedió con Gedeón. Específicamente, las escrituras dicen que era un pan de cebada. ¿Por qué la escritura dice específicamente que era un pan de cebada? La cebada era considerada un grano de inferior calidad, consumido por los de menos recursos. Simbólicamente, Israel era inferior. Este pan de cebada representaba a Israel como inferior delante del pueblo de Madián, delante de los amalecitas y delante de las tribus del oriente. Era inferior en número, como ya le expliqué hace un momento. Y esto es lo que representaba este sueño. El pan representa a nuestro Señor Jesucristo, que es quien pelea nuestra victoria. Jesucristo es que está delante de nosotros, hermano, como poderoso gigante. Jesucristo es que pelea nuestras guerras, hermano. Jesucristo es quien intercede por nosotros, hermano. Y este sueño que tuvo este soldado madianita era muy claro y específico, hermano. Y representaba la inferioridad que representaba el pueblo de Israel sobre Madián. Pero ahí mismo vemos, hermano, que el pueblo también obtenía la victoria, porque el pan rodara y llegara hasta la tienda de Madián y le causara, ¿qué? Dice aquí. ¿Y le causó qué? Lo trastornó, hermano. Porque eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo, trastorna a nuestros enemigos. El Señor Jesucristo, hermano, destruye a nuestros enemigos, a todo lo que se nos opone, hermano, a todo lo que nos quiere robar la fe, a todo lo que nos quiere robar la confianza en Él. El Señor lo destruye, hermano. Claramente dice la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo era sin atractivo. En el otro ámbito, el Señor era sin atractivo, hermano. Fue despreciado por los hombres, pero estimado por el cielo. No importa, hermano, su cualidad, no importa su capacidad, no importa si usted no es muy llamativo a los ojos de los hombres, no importa si usted no es muy popular, si no lo aplauden mucho, si usted no cae mucho en gracia. Lo importante es que en el reino de los cielos, hermano, usted esté, hermano, en el agrado del Señor. Eso es lo importante, hermano. Y el pueblo de Israel era inferior en número, pero era quien tenía el favor del Señor, que era quien podía, hermano, darle la victoria. Porque de Él es que viene la victoria, hermano. Del Señor viene la victoria. Así que pongamos nuestra confianza en el Señor. No importa la dificultad de la prueba, hermano, los levantamientos. Siga confiando en el Señor. Siga entendiendo que en cualquier momento el Señor va a obrar a su favor. Y aunque usted no pueda ver nada, el Señor está orando. Aleluya. Poderoso es el Señor. ¿Y qué luego dice? Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino que la espada de Gedeón, hijo de Joab, varón de Israel. Varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Hay gente que están pasando por dificultades, hay gente que tiene mucho levantamiento, hay gente que están siendo bien perseguidos, hay gente que están siendo bien azotados, pero en esta noche te decimos algo. Tú vas a escuchar lo que el Señor está haciendo a tu favor. Tú vas a ver lo que el Señor está haciendo en la intimidad. Y luego se va a manifestar en el público y todos van a tener que entender que el Señor está de tu lado, que el favor del Señor está contigo y que tu victoria viene de Él. Aleluya, poderoso es el Señor. Y dice que Gedeón adoró, así mismo van a ser muchas personas. Su victoria viene de camino, hermano. Muchas personas que van a empezar a adorar al Señor, van a empezar a glorificar al Señor, hermano. Aleluya. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Oiga ahora. Oiga esto, hermano. Oiga esto. En el versículo 9 hasta el 12, usted ve a un Gedeón atemorizado. Un Gedeón que sufre como que está un poco tambaleándose, con un poco de miedo. Pero ahora, oiga la expresión y la actitud de este Gedeón.
Y Dios se lo dijo, cuando tú escuches esto, tus manos se esforzarán. Y aquí se manifestó lo que el Señor le dijo. Luego que le escuchó, hermano, lo que el Señor estaba haciendo en el silencio, dice claramente que él adoró y se levantó y animó al pueblo a enfrentar al enemigo y a pelear la guerra. Aleluya. Poderoso es el Señor. Cuando Gedeón escuchó lo que el Señor estaba haciendo en silencio, adoró y se animó y se volvió y se le volvió la confianza y la fe, hermano. Es insólito, 300 hombres contra un ejército. Pero la Biblia nos muestra muchos sucesos donde el pueblo y muchos hombres de Dios obtuvieron victoria, hermano, con el arma que el Señor le otorgó. David sacó y utilizó piedras para enfrentar a Goliat. Moisés utilizó un bastón, una vara. Oiga esto. Y usted va a ver las herramientas que Gedeón va a utilizar para pelear esta guerra. En el versículo 21 dice que se mantuvieran firmes, o sea, que resistieran, que no se desanimaran. En el 21, eso lo vamos a leer más adelante. Y dice, y repartiéndole los 300 hombres en 3 escuadrones, oiga esto, se repartieron en 3 escuadrones, son 300 hombres, se repartieron en 3 escuadrones, dice. En 3 escuadrones dio a todos ellos trompeta, número 1, en sus manos, cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. Aquí vamos a hacer un par, hermano. Vamos a hacer un par. Oiga esto, ¿cuáles son las armas que Gedeón va a utilizar para enfrentar a este pueblo tan numeroso y con mucho armamento? Oiga esto, para que usted tenga una idea. Oiga esto, trompeta. Usted sabe específicamente qué simboliza la trompeta. La trompeta es un instrumento de música y de adoración. La adoración es una de las armas más poderosas del cristiano. ¿Usted sabía esto? La adoración es un arma poderosa. La adoración turba a los demonios. La adoración, hermano, hace huir a los demonios, hermano. En la adoración somos fortalecidos. En la adoración es engrandecido el Señor, hermano. En la adoración provoca que la presencia del Señor se mueva. Cuando adoramos, hermano, la presencia del Señor se mueve. Usted entiende que la Biblia muestra siempre que la tribu de Judá era la primera que salía. Judá significa alabanza, hermano. Y Judá salía haciendo cántico, hermano. Y los profetas buscaban tañadores para ellos de una manera u otra, hermano, inspirarse, inspirar la presencia, inspirar el espíritu profético. Así tenemos que hacer nosotros, hermano, en medio de nosotros, que la adoración no se detenga, porque la adoración provoca, activa de repente de Dios, hermano, activa la presencia del Señor, hermano, provoque la presencia del Señor, hermano, utilizando las armas que Dios. Esa es una de las armas. Trompeta, luego dice cántaro. ¿Qué simboliza el cántaro? ¿Qué simboliza el cántaro? El cántaro simboliza un recipiente que es símbolo de nuestra vida. Nosotros somos un cántaro, somos una vasija donde Dios quiere depositar su gloria, donde Dios quiere depositar su propósito. Pablo dice claramente allá que somos vasijas de barro, donde Dios ha depositado un tesoro, hermano. Pero si nosotros no nos dejamos moldear por el Señor, se puede desparramar lo que el Señor ha puesto en nosotros. Y Dios anda buscando vasijas, hermano, las cuales Él pueda quebrantar para poder utilizarla en su propósito. Y Gedeón lo que tiene es trompeta y vasija, cántaro. Y luego lo tercero es teas. ¿Qué eran las teas? La tea significa brillar, lámpara o antorcha. Pablo dijo
que somos vasos de barro, donde Dios quiere depositar su tesoro y hacer brillar su presencia. La tea simboliza aquello que enciende y que arde. Oiga esto. Y nosotros somos vasijas y Dios ha depositado su Espíritu. Y el Espíritu Santo simboliza fuego, hermano, que es lo que nos hace arder, es lo que arde dentro de nosotros, es lo que nos hace brillar con la luz de Cristo, la presencia del Espíritu Santo. Y estas son las armas que Gedeón va a utilizar, hermano. Y son armas que nosotros podemos utilizar, hermano, en nuestra vida espiritual, hermano. Luego dice claramente, y Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron la trompeta y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuderos tocaron la trompeta y quebrantaron los cántaros, tomaron en las manos izquierdas las teas y en la derecha la trompeta con que tocaban, y gritaron por la espada de Gedeón, por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyeron. Oiga esto. Esto me recuerda el suceso de Jericó. Porque nosotros tenemos, hermanos, que en medio de la batalla, de la guerra, tenemos que empezar, hermano, a adorar, empezar a alabar el nombre del Señor, empezar a dar gritos de júbilo. Hermano, como ya le expliqué, esto turba a los demonios. Los demonios no les gusta escuchar la adoración, la alabanza, hermano. Esto debilita la defensa del enemigo, hermano. Esto debilita al enemigo cuando adoramos a Dios, hermano. Y dice claramente que ellos se mantuvieron firmes. Ellos se mantuvieron firmes, hermano, en su posición. Así tenemos que hacer nosotros, mantenernos firmes adorando al Señor, alabando el nombre del Señor, hermano, para hacer huir a los demonios, hacer huir a nuestro enemigo. Claramente. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-Sitá, y descendió Serera y hasta la frontera de Abel-Meholá. Oiga esto, Dios puso un espíritu y empezaron a matarse uno con otro, entre ellos mismos. O sea, el pueblo de Israel, hermano, no tuvo que hacer nada. Quien peleó la batalla fue Jehová. Quien peleó la guerra fue el Señor. Quien obtuvo la victoria fue el Señor. Porque de Él es que viene nuestra victoria, hermano. La victoria viene del Señor. Luego, hermano, dice, y juntándose los de Israel y de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Oiga esto. Se le unieron personas. Luego de la depuración que Dios hizo, y tenemos que entender que habían unos conflictos internos en Israel. Incluso la tribu de Benjamín, que lo vamos a ver, los benjaminitas, tenían unas dificultades con el pueblo entre ellos mismos. Una guerra interna. Y esto es algo muy dañino, hermano. Cuando hay guerra interna dentro de nuestras filas, esto causa muchas divisiones. Y vemos aquí que luego se le unen muchas tribus que estaban al margen y que habían dejado solo a Gedeón y al pueblo de Israel. Luego se unieron, hermano. Y Dios parece que movió el espíritu patriótico en medio de ellos y se unieron. Dice luego el 25, y tomaron a 2 príncipes de los de Madián, Oreb y Set. Oiga esto, ellos agarraron 2 príncipes en medio del movimiento bélico que había. Porque eso es lo que sucede, hermano, cuando el pueblo se une, cuando se rompen las divisiones, el pueblo se une, hermano.
la victoria es asegurada. Hermano, el enemigo cae. Y dice que agarraron a Oreb y a Zeb. Y esto no representa solamente dos príncipes, hermano, sino que representan dos entes demoníacos, o sea, dos potestades. Porque recuerden algo, Satanás necesita un vehículo, Satanás necesita de algo, de alguien, para poder operar y moverse y llevar a cabo sus planes. Y estos dos reyes representan dos cabezas, representan dos potestades. Y eso es lo que sucede, hermano, cuando el pueblo se une, cuando Dios mueve ese espíritu patriótico para traer la unidad al pueblo, hermano, obtenemos la victoria, hermano, y victorias grandes. Y para usted poder sujetar a las huestes demoníacas, a las huestes que operan, hermano, así como Jesús hizo en Gadara cuando se le presentó el endemoniado de Garadero. Usted recuerda que el que le habla a Jesús por primera vez es en singular. O sea, habló la cabeza, habló el principado que gobernaba esa legión que estaba dentro de este hombre. Ese era el vocero, ese era el que representaba ese ejército de demonios que estaban dentro de este hombre. Y así es que opera el mundo espiritual. El mundo espiritual, hermano, opera de una manera tan eficaz. Los demonios operan de una manera tan eficaz, hermano, que por eso es que la iglesia a veces tiene muchas desventajas enfrentando la hueste demoníaca, porque ellos son bien ordenados, hermano. Y el mundo espiritual camina en un orden, hermano. Si usted anda en desorden en el mundo espiritual, usted va a tener dificultad y problemas, hermano. Tiene que tener una vida en orden. Y ellos agarraron estos dos reyes, hermano, y era un buen indicio de la victoria que se aproximaba. Luego, hermano, dice claramente que nosotros leemos esto, hermano, como yo le expliqué, y vemos que son dos reyes y que en la batalla es algo normal. Pero cuando nosotros discernimos espiritualmente y el Espíritu nos da a entender su lenguaje, hermano, podemos dar cuenta, hermano, y nos sorprendemos que estos reyes, estos pueblos representaban un ente espiritual y una potestad que se oponen a los planes y los propósitos de Dios. Eran reyes, y es lo que leemos, que eran reyes, y así lo entendemos. Pero estos reyes representaban, hermano, potestades, las cuales operaban en esta persona y como cabeza de los planes satánicos, hermano. Y para ello poder obtener efectivamente la victoria, había que matar a las dos cabezas, porque la serpiente se mata por la cabeza, hermano. Es por la cabeza. Luego leemos el capítulo 8. Pero los hombres de Efraín le dijeron a ¿qué es esto que has hecho? Con nosotros no nos ha llamado cuando ibas a la guerra contra Madián. Y le reconvinieron fuertemente. Vamos a ver una cualidad de un liderazgo dirigido por Dios, hermano. Aquí lo vamos a ver, una cualidad de un liderazgo dirigido por Dios, hermano. Oreb significa cuervo y Zeb significa lobo. Animales carroñeros, hermano. Y eso es lo que son los demonios. Los demonios son carroñeros. Los demonios esperan ver una presa que esté débil para ellos atacar, hermano. Así es el enemigo. El enemigo espera tu momento de más debilidad para atacarte. Y tenemos que entender que cuando el pueblo está avanzando hacia la victoria, hermano, Satanás va a traer divisiones. Buscará la forma de dividir al pueblo, porque ahí es donde él gana ventaja. Y luego de esta victoria parcial que Gedeón obtuvo, vemos este levantamiento. Y se le presentan los de Efraín. Hermano. Y eso nos enseña a nosotros que no debemos de bajar la guardia, hermano. No debemos de bajar la guardia. No debemos dormirnos en nuestros laureles, hermano. Y dice que los de Efraín reconvenían a Gedeón, pero tenemos que entender algo. Que siempre que se aproxime la victoria, el enemigo buscará la forma, hermano, de atacar nuestras áreas más débiles.
Satanás traerá disgusto, traerá problemas, tratando de debilitar nuestra unión, que es nuestra mejor defensa que tenemos y que es vital para poder operar en contra de sus artimañas, hermano. La unidad es vital para operar, hermano. Como ya les dije, el mundo espiritual es muy ordenado. Él traerá desaliento, que es algo negativo. Traerá desequilibrio en nuestras defensas. Él buscará la forma, hermano. Buscará la forma de debilitarnos. El versículo dice claramente: a los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? Esto nos muestra un Gedeón, hermano, espiritual. Y un Gedeón, un líder con sabiduría de parte de Dios, dirigido por Dios. Gedeón no empezó, hermano, a contender con ellos. Gedeón le habló de manera suave y tranquila. Gedeón usó el discernimiento y a la reprensión de los de efraimitas no se alteró, sino que reconoció, hermano, sus méritos. Él reconoció el trabajo que ellos habían hecho. Incluso Gedeón le dio más mérito a ellos que a él mismo. Más mérito a ellos que él mismo. Y aquí se utiliza una palabra en el versículo 2, a los cuales respondió Gedeón: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? No es el rebusco de Efraín. O sea, ustedes hicieron algo mucho más importante y más grande, sino que ustedes arremataron al pueblo de Madián. Cuando el pueblo de Madián salió huyendo, Efraín lo agarró y lo remató. Efraín empezó a rematarlo. Esta palabra rebusco, el rebusco era los restos de los frutos que quedan en el campo después de la recogida de la cosecha, hermano. Después que se recogía la cosecha, empezaban a rebuscar los frutos que quedaban, hermano. Y Gedeón, muy espiritual, estaba diciendo que ellos arremataron a los hombres que iban quedando de Madián y que su labor había sido aún más importante que la labor de los de Abiasar, que solo habían perseguido a los madianitas para que ellos lo arremataran. Fue un trabajo como en conjunto. Por eso le dije que Dios parece que levantó un espíritu patriótico y hicieron un trabajo en conjunto. Yo digo, nosotros trabajamos en conjunto, cada quien asumió su rol, cada quien desenvolvió en su debido papel. Ustedes asumieron su papel y el papel suyo fue mucho más importante. Oiga, de la manera que Gedeón le habla. Porque cuando hay ira y contienda, lo que baja la ira es la palabra blanda, y lo podemos ver en Proverbios 15:1. Nos podemos dar cuenta de esto, hermano. Proverbios 15:1. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Oiga esto. Gedeón no empezó a contender con ellos y a reprocharle: ¿y dónde estaban ustedes? Porque recuerden que había una riña entre Efraín y el pueblo. Eso es una riña que parece que en ese momento se manifestó. Ellos la manifestaron. Pero Gedeón sabiamente, como todo líder, hermano, no empezó a discutir ni a confrontar. Porque Gedeón, hermano, sabía que lo que él estaba haciendo de parte de Dios, hermano. Y esa es la actitud de todo líder. No podemos, hermano, entrar en contienda. Dice Proverbios 16:1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Cuando usted está siendo dirigido por el Espíritu Santo, hermano, sus palabras van a ser medidas, hermano, y van a salir palabras dulces de su boca. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en esa parte, hermano. Gedeón, hermano, mostró algo aquí. Gedeón mostró ser un verdadero hombre de Dios. Se reflejó aquí la gloria que quizás era de él, siendo el líder y el que estaba comandando esa labor. Y él se despojó de ella y se la dio a la efrainita, hermano, porque todo hombre de Dios no anda buscando gloria ni que lo reconozcan. Todo hombre de Dios lo único que hace es lo que el Señor le manda hacer, y al final lo único que dice: siervo inútil soy. ¿Entiendes? Todo aquel que quiera que le dé su mérito y ande buscando un mérito, que coja él su mérito. Usted reconozca que la victoria quien la da es el Señor, y que usted simplemente es un vaso en la mano del Señor. Oiga esto.
Los líderes efraínitas se molestaron por haber participado de la victoria y no había sido avisado. Y una rencilla vieja ellos la manifestaron en ese momento, y el resentimiento del pasado que persistía en la tribu. Aparentemente todavía ellos estaban resentidos con el pueblo. Algo que había sucedido en el pasado, ellos lo reflejan aquí. Hay gente que no olvida, hermano, y quieren seguir con los mismos problemas, las mismas dificultades, y no olvidan el pasado, hermano. Isaías 9:21 habla de esta riña, hermano, porque es algo viejo y ellos lo traen al traste en un momento de victoria y en un momento donde Dios está obrando. Esta gente, hermano, empiezan a mentar el pasado, traen el pasado a colación, hermano. Manasés a Efraín y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Oiga esto lo refleja, hermano. Es una riña que había interna, un pleito interno, una división interna. Y Dios está trayendo, hermano, un espíritu patriótico y una unidad al pueblo. Pero siempre aparece uno, hermano, que empieza a sembrar cizaña, que quiere traerle, hermano, disgusto para desbaratar los planes de Dios. Y lamentable es el caso, mucha gente que se dejan utilizar, hermano. Y Gedeón fue muy sabio. Luego dice, hermano, que Gedeón llegó y dijo a los de Soco: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados. Y yo perseguía a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Pero oigan la insolencia de esta gente, hermano, porque a ellos mismos les convenía la victoria que Gedeón estaba obteniendo. A ellos mismos les convenía, hermano, que los madianitas sean destruidos, porque cuando los madianitas se lanzaban, todo ese pueblo y aún ellos mismos eran perjudicados. Pero hay gente ingrata, hermano. Hay gente ingrata. Y oiga esto. Y los principales de Suco respondieron: están ya Seba y Salmuna en tus manos, para que demos pan a tu ejército. Oiga esto, la insolencia, hermano. La insolencia de esta gente. Porque hay gente ingrata, hermano. Hay gente que aún viendo lo que el Señor está haciendo, hermano, ellos en vez de colaborar, lo que van, hermano, es a tratar de bajarte tu autoestima, bajarte los ánimos, hermano. Y te decimos ahora en esta hora, hermano, que sigas teniendo tu confianza en Dios, que tarde que temprano tu gigante va a caer, que tu confianza te puede tener, porque de él viene la victoria, hermano. Soco significa casilla. Era una ciudad importante y tiempos de Gedeón, pero ellos se negaron a brindarle ayuda a Gedeón, hermano, porque no todo el mundo estará dispuesto a brindarte ayuda. Aleluya. Seba significa matanta y Salmuna significa la protección se ha retirado. Estos nombres de estos reyes, hermano, tienen un significado importante. Y dice claramente matanza y que la protección se ha retirado, hermano. Gedeón se encaminaba a obtener la victoria definitiva. Ya los enemigos estaban acorralados y sus defensas habían caído. Por lo tanto, el Señor iba a destruir por completo la amenaza. Según la parte B del versículo 11, la guardia encargada de mantenerse en cuidado contra el ataque no estaba en vela. Gedeón le cayó de repente. Verso 11, vamos a leerlo para concluir, hermano. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habían en tiendas al oriente de Nova y de Jotbea, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia, hermano. Gedeón aprovechó el momento que las defensas estaban en el piso. Salmuna, la protección ha caído, significa el nombre de Salmuna, por eso le dije que tenía un buen significado. Y Gedeón le causó una matanza al pueblo de Madián, le cayó de repente. Y huyendo Seba y Salmuna, él lo siguió y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó
de espanto a todo el ejército. Así que, hermano, entienda esto y comprenda que de Jehová, del Señor, viene la victoria. Si nos mantenemos creyendo en la fidelidad del Señor y de que el Señor tiene el control de nuestras vidas, hermano, y que no cae una hoja de los árboles sin que el Señor lo decida, hermano. Entienda esto, no importa la prueba, la dificultad, no importa el gigante que usted esté enfrentando, que su confianza esté puesta en el Señor, porque del Señor viene la victoria, hermano. Dios le bendiga, Dios le guarde, hermano. Su hermano Alfredo, la luz de la palabra. Sigan compartiendo estos videos, sigan, hermano, orando por este servidor para que el Señor siga poniendo palabras en su boca, que sean de bendición para nuestras vidas. Dios le bendiga, Dios le guarde.